Buen día. Pues vamos a hablar de los elementos de un modelo matemático. Cuando uno mide cuestiones económicas, normalmente pues piensa en modelos, pero los modelos no necesariamente son matemáticos. Sin embargo, los modelos matemáticos efectivamente presentan una serie de ventajas que otros tipos de modelos que solo son construcciones lógicas, pero sin elementos matemáticos, pues tienden a complicarse. Eso es lo que nosotros hablamos de un principio de parsimonia. ¿A qué nos referimos con la parsimonia? A que buscamos la forma de simplificar las cosas. Y la matemática, el instrumental matemático, es un gran simplificador para expresar ideas, para expresar modelos, para expresar las relaciones que existen. Y bueno, un modelo matemático pues normalmente consiste en un conjunto de ecuaciones diseñadas para describir la estructura de un modelo. Es decir, hay un modelo y está siendo de una forma descriptiva, relacionadas unas con otras. ¿Por qué? Porque forman parte de un modelo. ¿Por qué? Porque es sistémico. ¿A qué nos referimos con la palabra sistémico? Sistémico quiere decir que es una cuestión integral, que es un conjunto interrelacionados unos con otros que forman una unidad. Estas ecuaciones dan forma matemática a un conjunto de hipótesis analíticas adoptadas. Es muy importante el manejo de hipótesis. ¿Qué estamos afirmando? ¿Cómo las podemos comprobar? O si la situación, la evidencia empírica nos demuestra lo contrario, pues ¿cómo la podemos desechar? La hipótesis, dicho sea de paso, es probablemente uno de los mayores legados del pensamiento griego. Para entender los elementos de un modelo matemático de cuestiones económicas, pues hay que entender ciertos conceptos. Unos conceptos que son fáciles de manejar. Uno es variable. La variable, como su nombre lo indica, varía. Es decir, que la variable puede adoptar distintos valores. Por ejemplo, cuando alguien está cursando séptimo, octavo grado, empieza a enseñarle ecuaciones de primer grado y a despejar una literal, bueno, ahí estamos hablando de variables. Otro concepto muy importante es la constante. La constante, ya como su nombre lo indica, es algo que está constante. Una variable pudiera ser A, una constante pudiera ser 7. Entonces, si está la variable 7A, pues aquí estamos con la constante y esta es la variable. Es muy frecuente que uno lo mire en una común ecuación de primer grado, ¿verdad? Y aparte, pues existen las constantes paramétricas. A veces puede ser de que haya un parámetro que adopte algún valor, algún símbolo, por decirles algo, una V, A, y esta pudiera ser una constante paramétrica que puede tener cierto valor, pero en algún momento pueda llegar a cambiar. Pero normalmente uno dice parámetros y uno está entendiendo que eso permanece constante. Y de ahí, pues, naturalmente, pues vienen las ecuaciones. Hay ecuaciones que son muy sencillas, ¿verdad? Primero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad, ¿verdad? Por eso es que tienen este símbolo de igual, ¿verdad? Uno puede utilizar en términos algebraicos A más B igual a C. Esto ya es una ecuación de primer grado, una igualdad, lo más sencillo. O si ya lo queremos ver en variables a nivel macroeconómico,
podemos ver PIB, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es igual a consumo más ahorro más inversión más gasto del gobierno más exportaciones menos importación. Bueno, estos también estamos viendo lo que es una igualdad y es un modelo matemático que normalmente sirve para describir la actividad económica de un país durante un periodo determinado. Tradicionalmente se mide ya sea de forma trimestral o de forma anual. Bueno, pues esto es parte de lo que tenemos que entender para poder desarrollar lo que son los modelos matemáticos para cuestiones económicas. Y por supuesto hay cuestiones muy concretas, muy a nivel de situaciones reales del quehacer diario de un profesional, no todo es la gran foto, que también pues vamos a utilizarlo en estos modelos. Y para seguir teniendo los elementos para seguir desarrollando los modelos, pues vamos a entender un poquito lo que son los números. Aquí, por ejemplo, tenemos la línea de la recta numérica. Y bueno, la línea de la recta numérica puede adquirir distintos valores. El primer caso en el que se enfrentó el hombre primitivo, pues fue contar, ¿verdad? Logré cazar un mamut, 2 mamuts, 3 mamuts, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a surgir los primeros números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Hasta que llegamos hasta el infinito, ¿verdad? Un ejemplo de números infinitos, valga la redundancia, son los números. Bueno, estos tenían la característica de ser positivos, ¿verdad? Aunque por el mismo principio de parsimonia normalmente omitimos ponerles el valor positivo, pues sí, todos estos números a la derecha son positivos. Entonces ahí ya tuvimos los primeros números que fueron los enteros positivos. Normalmente, ¿verdad? Pues llegó un momento en que se iban a casar y no encontraban nada, pues cazaron 0, ¿verdad? Pues surgió el 0, que es un valor que no tiene símbolo, que no tiene signo, perdón, que no es ni positivo ni es negativo. Dicho sea de paso, pues las civilizaciones que mejor desarrollaron el concepto de 0 está la civilización maya, la civilización persa. Esos fueron los que más evolucionaron el concepto. Por supuesto, la mara pues empezó a adquirir préstamos, que préstame tu vaca, que yo te la devuelvo y todo eso. Y bueno, empezó a surgir que alguien podía tener deudas en lugar de patrimonio. Y ahí surgieron pues los números negativos, el -1, el -2, el -3, -4, y así hasta llegar a menos infinito. Entonces aquí ya tenemos los enteros negativos. Entonces, si se dan cuenta, ya la numeración pues evolucionó. Ya teníamos un valor de 0, teníamos los enteros positivos, teníamos los enteros negativos. Pero alguien podía negociar, por ejemplo, la carne de algún animal y le decía, bueno, te doy vaca y media, ¿verdad? Entonces, pues ya empezaron a surgir las fracciones. Entonces, por ejemplo,
Aquí ya podíamos tener un medio, ¿verdad? Aquí podríamos tener un medio, ¿verdad? Un medio, un tercio, un cuarto, e incluso podrían darse casos donde en estas fracciones habían enteros. Por ejemplo, si era 4 dividido 2, nos iba a dar 2, ¿verdad? Entonces, ahí ya surgen lo que son las fracciones. Positivas y también las fracciones negativas. En este caso, resulta que estos números se les conoce como racionales, tanto positivos como negativos. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen un ratio. ¿Por qué qué? Porque son el fruto de una división. Un número, por ejemplo, un tercio, si lo volvemos decimales, te va a dar .33, 33, 33, hasta el infinito, pero tiene un patrón, un comportamiento. Y hay ciertos números que cuando ustedes los ven son resultado de una división. Hasta ahí ya tenemos ya contemplado lo que son los números enteros, el cero, los números racionales, ¿verdad? Tanto positivos como negativos, ¿verdad? El más infinito, el menos infinito, pero resulta que conforme la humanidad va avanzando y fue descubriendo cosas, pues se topa con ciertos números que se conocen como irracionales. Un caso clásico es el famoso pi. Si ustedes lo ven, pues es un 3.1415 y hasta el infinito, y como no tiene un patrón definido, y así hay infinitos números que son irracionales. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros también tenemos los números irracionales. Todo este conjunto de números nos proporcionan lo que nosotros conocemos como los números reales. Son todos los números que abarcan la recta numérica. Y estos números que abarcan la recta numérica están comprendidos desde el menos infinito hasta el más infinito. Y bueno, esto nos lleva a darnos cuenta de ciertas cuestiones. Si por ejemplo, del 0 al infinito, yo deseo recortar este segmento del 4 al 5 y restarlo. Del 0 al infinito, le quito este segmento. ¿Cuántos números me van a quedar? Me van a quedar infinito. ¿Por qué? Porque del 4 al 5 hay infinitos números. Entonces, infinito menos
infinito me va a dar infinito. Si yo a infinito, por ejemplo, le quiero sumar un número, por ejemplo 1, me va a dar infinito. Eso me recuerda a una canción de Ricardo Arjona, la de Cómo duele. Descubrí el número que sigue al infinito, le canta a la Patoja. Bueno, es muy simple. ¿Cuál es el número que sigue al infinito? El número que sigue al infinito es infinito. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos los conceptos de cero, de infinito, de números reales, de los enteros positivos, negativos, de los que son racionales, positivos y negativos, de lo que son irracionales, tanto positivos como negativos, para manejar este tipo de conceptos. Y esto nos lleva a otro concepto, que ese pues es importante manejarlo para cuestiones de electricidad, por ejemplo, que es uno que era una numeración que le gustaba utilizar mucho a Nikola Tesla, que son los números imaginarios, ¿verdad? Aquí ya no estamos sobre la línea, si nos vamos en la parte vertical y surgen los números imaginarios. ¿Dónde es el campo de aplicación de los números imaginarios? Bueno, como ya les mencioné el nombre de un genio, pueden deducir que los números imaginarios, por ejemplo, se utilizan para cuestiones eléctricas. El motor de corriente alterna, que Nikola Tesla primero lo imaginó y después lo llevó a la práctica, fue haciendo uso de los números imaginarios. Para efectos del curso, no se toca este tema, pero se los quería hacer ver a manera de que sepan de que existen. Les deseo un feliz día y estén pendientes de la próxima clase. Hasta luego.